Amigos televidentes, muy buenas noches. Las nuevas presidencias de la Corte Nacional de Justicia, encargada y subrogante, ofrecen velas por la independencia judicial. El flamante titular encargado de esa institución se solidarizó con el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien desató los cuestionamientos al titular de la judicatura. A un día de ser posesionado, Marco Rodríguez fue presentado como el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Durante su discurso, indicó que el Poder Judicial tiene el deber de velar por la independencia. Básico no solo para implementar cualquier actividad dentro de la Administración de Justicia, sino para tener imparcialidad, para tener credibilidad. También dijo que se debe trabajar en colaboración con otras instituciones del Estado. Pero jamás estar supeditado a ningún otro poder del Estado. Rodríguez no desaprovechó la oportunidad para brindar su apoyo al juez anticorrupción Carlos Serrano, que habría sido presionado por un exfuncionario de la Judicatura para beneficiar a un narcotraficante. Escándalo que salpicó a Mario Godoy y también a su predecesor José Swing, que decidió renunciar a la presidencia de la Corte. Quiero expresar mi solidaridad con el juez Serrano y que en ese sentido tiene que manifestarse siempre el juez valiente y apegado a derecho. La misma línea tiene Alejandro Arteaga, designado como presidente subrogante, quien asegura que la Corte Nacional de Justicia debe dar el ejemplo. A partir de la independencia judicial, tanto interna como externa, nosotros vamos a dar ese impulso. Vamos a categorizar la Corte Nacional. Marco Rodríguez tiene un PhD en Derecho y ha litigado en tribunales ecuatorianos desde 1998. Ha declarado sentencias en casos de connotación nacional, como el caso Metástasis, que declaró culpable por delincuencia organizada a Wilman Terán, entre otros. También el caso Reconstrucción de Manabí, que sentenció a Jorge Glass por peculado. Participó también en el caso Sobornos 2012-2016, que declaró culpable a Rafael Correa por cohecho, entre otros procesos. De su parte, Alejandro Arteaga es magíster en Derecho Penal y Derecho Empresarial y también doctor en Jurisprudencia. Participó también en el caso Sobornos 2012-2016 y en los casos que lleva la Sala Especializada de lo Laboral. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión Legislativa de Fiscalización también dio luz verde al trámite del posible juicio político al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Mario Godoy. Se inicia así la llamada fase de pruebas y otros requisitos hasta la presentación de un futuro informe al plenario de la Asamblea Nacional, donde luego se resuelve si hay o no interpelación. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento sobre el arranque del proceso de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. El trámite de la interpelación será por etapas con plazos definidos. Apenas sean notificadas las partes, de inmediato arrancará la etapa de pruebas, precisó el presidente de la Mesa Legislativa, Ferdinand Álvarez. Primero vamos paso a paso, ¿no? Yo digo, para ser padrino de un hijo hay que primero tener el niño primero. Entonces vamos primero con el desarrollo del juicio político y después pues ya veremos el proceso. Por el momento, ADN no adelanta criterios respecto al desenlace de este juicio político, en especial por el futuro de Mario Godoy. Porque adelantar los criterios es precisamente caer en falsos relatos y ahí es cuando confundimos la opinión ciudadana. El Partido Social Cristiano, sus 3 legisladores, ya anticiparon que muy aparte del desarrollo de las etapas del juicio, darán sus votos para la destitución y censura de Godoy. Que nosotros vamos a estar estamos conscientes del grave daño que se ha hecho a la función judicial y de la necesidad de tratar de reparar ese daño. Y que no debe quedarse solamente con Godoy. Cuidado, aquí hay incumplimiento de algunos otros vocales. Mario Godoy es interpelado políticamente de un supuesto incumplimiento de funciones al inobservar el artículo 168 de la Constitución relacionado a sus funciones para garantizar independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente del Consejo de la Judicatura y otras autoridades de control presentaron sus informes sobre lo actuado en el 2025. Es la llamada rendición de cuentas que dispone la ley. Quien tiene en marcha un juicio político en su contra, dijo en la Asamblea que en el 2025 se sustanciaron y resolvieron 991 expedientes disciplinarios.
Se destituyó a 102 servidores judiciales de escala nacional por infracciones graves y 384 fueron objeto de sanciones disciplinarias, incluyendo suspensiones, sanciones pecuniarias, amonestaciones escritas y la eliminación temporal de registro de peritos, lo que evidencia una política institucional firme y ordenada. Mario Godoy precisó sobre la tarea de investigación de actos de corrupción en la función judicial que en el 2025 se recibieron 584 denuncias, incluyendo aquellas ingresadas en el 2024 y gestionadas en el periodo analizado. Todas ellas contaron con sus respectivos informes de admisión, inadmisión y traslado conforme a los procedimientos vigentes. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, destacó la labor de la Fiscalía en varios casos, pese a la crisis logística que atraviesa la institución, que requiere la incorporación de 631 fiscales adicionales para poder atender la demanda nacional, que establece un promedio de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Con sus respectivos equipos de apoyo. En el 2025, el Ministerio Público levantó 341.748 procesos de indagación sobre delitos como robo, estafa, violencia de género, intimidación, extorsión, entre otros. Se ejecutaron más de 37.000 allanamientos y actos urgentes, fundamentales para contrarrestar la delincuencia. El procurador Juan Carlos Larrea informó que en el año anterior se logró que en procesos de arbitrajes nacionales el Estado tenga ahorros significativos por concepto de pago de multas y glosas por disputas contractuales entre privados con el Estado. Estos indicadores reflejan datos positivos para el país. El porcentaje de casos ganados constituye el registro más alto de la última década en la defensa técnica ejercida por la Procuraduría General del Estado. Finalmente, el defensor público Ricardo Morales destacó el acceso gratuito y garantizado a la justicia de quienes no pueden pagar un abogado. Resaltó el cambio a un modelo territorial activo y el apoyo de cooperación internacional. Javier Ceballos, Noticias 7. Asambleístas de la Revolución Ciudadana le solicitaron al presidente del Parlamento, Niels Olsen, que no convoque a sesiones plenarias durante el fin de semana para que puedan participar en la Convención Nacional del Movimiento a efectuarse en Manta y donde se designará su nueva presidenta en reemplazo de Luisa González. Por el momento no hay una respuesta de Olsen. Sin embargo, para legisladores como Ana Belén Tapia de ADN, la Asamblea no debería paralizarse por eventos internos de las agrupaciones políticas. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y tiene la obligación de trabajar los días que sean necesarios para poder darle respuestas al pueblo ecuatoriano y resultados al pueblo ecuatoriano. Lo que haga una agrupación política en el tiempo en el que lo haga es cuestión de la agrupación política. Nosotros somos legisladores, ¿no? El ser militante está para las campañas, está para el territorio, está para otro tipo de espacios. En primer lugar está la Asamblea y el compromiso y la obligación que tenemos como legisladores. Pero respecto del tema, en último de los casos, si es que hubiera una solicitud o más bien una convocatoria al Pleno el siguiente fin de semana, bueno, tienen la posibilidad de principalizar a sus alternos o tienen la posibilidad de no estar y de ponerse al frente de la multa que corresponde de acuerdo a la ley. En otro orden, y desde el primer día de este año, la facturación electrónica es inmediata para la prestación de servicios y la entrega de bienes. Esta obligación proviene de la Administración Tributaria y rige a nivel nacional. Las resoluciones 14 y 17 emitidas por la Administración Tributaria en 2025 establecen que las facturas electrónicas deben emitirse y autorizarse en tiempo real, es decir, al instante en que se adquiere un bien o se presta un servicio, eliminando la posibilidad de hacerlo al finalizar el día o incluso en un periodo de al menos 4 días siguientes, con lo cual, de acuerdo a Carlos Delgado, experto tributario, los consumidores, entre otros beneficios, tendrán una mayor seguridad en las compras. En cuanto a la seguridad, en que cuenten con un sistema que sea intuitivo, que lo puedan ustedes manejar desde cualquier parte, que pueda el contribuyente facturar desde cualquier parte. Las resoluciones además reducen los plazos para las correcciones de los comprobantes, disminuyendo el tiempo para la anulación de las facturas. En agosto del 2025 nos daba podríamos decir, un interfaz de prueba donde estábamos nosotros aceptando una anulación de una factura dentro de 10 días, pues hoy lo ha mitigado, hoy te dice que tiene 7 días, hoy te dice que si el receptor de tu comprobante no acepta esa anulación, realmente el comprobante queda válido para la administración tributaria, ¿no?
La disposición también busca que cada factura tenga los datos del consumidor. Sin embargo, sí es posible emitir un documento con el concepto de consumidor final, siempre que se cumpla con lo establecido en la ley. Si viene una persona extranjera y pide un comprobante a nombre del consumidor final, lo que va a hacer es que no va a poder solicitar anulación bajo ningún caso, ¿no? Las empresas que incumplan la norma podrán generar multas, glosas tributarias o sanciones. Por ello es necesario que las instituciones adopten la facturación electrónica en tiempo real como una clave para la continuidad operativa de sus negocios. Y de hecho, pues la transmisión también nos permite a nosotros recuperar esa cartera de forma inmediata. El Servicio de Rentas Internas podrá realizar cruces de información, detectar inconsistencias y enviar alertas automáticas, fortaleciendo el control y la fiscalización, beneficiando así al Estado. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Como parte del crecimiento de la construcción y proyectos inmobiliarios, el gobierno planea financiar a las personas para que compren su vivienda propia. Se trata del programa de créditos Miti Miti que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Una garantía de $500 millones otorgó el gobierno nacional al sector de la construcción para desarrollar proyectos inmobiliarios que le permitan a la clase media y baja tener su casa propia. Esta iniciativa va de la mano con el programa de créditos Miti Miti para obtener financiamiento. Lo que hacemos con este programa es subsidiar el 50% de la tasa de interés, es decir, en lugar de pagar el 10% que están pagando actualmente en la banca, con este programa del presidente Noboa pagan el 4.99%, pero ahora también con la entrada de Banco del Pacífico están al 4.87%. Los créditos se entregan a través de entidades financieras como Mutualista Pichincha, que este jueves anunció $53 millones para viviendas de interés social y público. Según el viceministro Daniel Elmir, la mayoría de usuarios corresponden a la clase media, por lo que también se apuntará a llegar a la población con menos recursos para que, en lugar de pagar por un alquiler, cubran la cuota de su nueva casa. Aquí tenemos a Banco del Pacífico, que es el principal, tenemos Banco del Pichincha, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha, Mutualista Suay, Cooperativa Atuntaqui y están entrando Cooperativa Coprogreso. Estamos buscando también que ingrese el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque queremos que los afiliados tengan un plus adicional. Desde el gremio Constructores Positivos señalan que el financiamiento es conveniente. Para una vivienda BIS de $45,000, la cuota de entrada siempre es del 5%, entonces aquí serían $2,250 de cuota de entrada. Y la cuota mensual es $207. Entonces nosotros les invitamos a todas las personas que no tienen vivienda que vayan y vean ellos mismos cuánto están pagando de arriendo. Una vivienda de $70,000, por ejemplo, la cuota de entrada sería $3,500 y la cuota mensual $373. Para acceder a los créditos Miti Miti hay dos vías. Pueden acceder a la página del Ministerio de Infraestructura y Transporte, que es www.mit.gov.es/miti-miti. Ahí van a encontrar todos los proyectos calificados por el Ministerio con los contactos de los promotores y constructores. Hacen contacto con los proyectos que les gustan, conocen y el momento en que ya escogen algo, el mismo promotor los direcciona a los bancos para que les califiquen el crédito. Ese es un camino. El otro camino es que se acerquen a los bancos que están en el programa. Sin embargo, los interesados deben tener presente que para obtener el financiamiento no pueden contar con deudas o falta de capacidad crediticia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Nos vamos a una pausa y al regresar les contaremos sobre la influencer Wendy Lana, quien está señalada por presunta integración de las denominadas muñecas de la mafia. Ella niega las acusaciones que se han vertido en su contra y ya nos da más información sobre su vida, sus viajes que no están relacionados al narcotráfico. La influencer Wendy Lana, señalada como una presunta integrante por las denominadas muñecas de la mafia, negó las acusaciones que hay en su contra y aclaró que su vida, sus viajes, no están relacionados al narcotráfico. Efectivamente, los generadores de este tipo de versiones, los llamados generadores de contenido, están bajo la lupa por sus ingresos injustificados. Pasaron unos días hasta que decidió romper el silencio. En su cuenta de TikTok, la generadora de contenido digital Wendy Lana negó ser una muñeca de la mafia. No, yo no soy prepago,
Yo no soy una narco baby, yo nunca he vendido mi cuerpo y nunca he estado con un narco. En un video de 1 hora aclarando su vida y sus gastos, Landa trató de desmentir los señalamientos. Estamos en Argentina, ¡qué emoción! La joven ha sido tendencia porque en sus redes sociales mostraba viajes al exterior, yates y fiestas en las que aparecen otras influencers vinculadas mediáticamente al lavado de dinero. Sí, hoy en día estoy con un hombre proveedor, pero no porque ande en cosas ilícitas o haga algo ilegal. Él todo tiene en regla. Desde que en la exclusiva isla Mocolí en San Borondón se asesinó a alias Marino y se conoció que su prometida era la influencer Micaela Morales y su futuro cuñado Andrés Vélez, ambos amigos de Landa con los que grababa videos. La opinión pública se ha centrado en hombres y mujeres con una vida que se especula no podría justificarse con sus ingresos económicos. Toda mi platita es así. Metiendo para poder sacar eso. Yo no tengo lujos. ¿Qué lujos tengo yo? La cartera que me compré en Europa, que la tarjeteé. Y mucho menos vendo una vida que no tengo. Sin embargo, expertos creen que no sería descabellado que el crimen organizado tenga acercamientos con jóvenes con miles de seguidores para invertir el dinero ilícito. Entonces ellos, a través de su interacción en redes sociales, a través de la cooptación de patrocinadores, obviamente hacen que ese dinero, en este caso que es proveniente de una actividad ilícita, se ingrese al sistema, vamos a ir así, al sistema legal. Los señalados por su contenido en redes descartan que sea algo sospechoso y en ocasiones argumentan que los gastos salen de marcas publicitarias o empresas. Hay algo que existen canjes de servicio. Hoy en día marcas me contactan no tan solo para promocionar su negocio, sino también diciéndome, oye, mira, por cada clienta que tú traigas vas a llevarte una comisión. Yo no me saco la plata del culo, yo no lavo dinero, yo no ando en cosas ilícitas. Yo facturo, y si supieran que las marcas también se demoran de 30 a 60 días a facturar. Pero para evitar delitos, hay propuestas de que esos ingresos significativos sean investigados. Se necesita que ellos empiecen a generar también de una declaración transparente de la publicidad pagada, de los sorteos, promociones y patrocinios, ¿ya? Incluyendo la identificación básicamente de sus contrapartes, de los montos, básicamente siguiendo los modelos que ya se han establecido en otros países para poder saber de dónde proviene el dinero. Micaela Morales, amiga de Landa y por quien empezó a hablarse en redes de las muñecas de la mafia, se ha alejado de sus cuentas y se desconoce su paradero. No hay procesos abiertos en su contra, aunque las autoridades sí estarían indagando por las propiedades que habitaba en Mocolí. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Miren, y otra información, en un trabajo simultáneo, la policía del Ecuador y Colombia ejecutaron el operativo Zeus 2, que impactó a varios niveles de la estructura de una facción de los choneros. Fue detenido alias Quevedo, otro de los peligrosos cabecillas de esa organización vinculada a crímenes en la provincia de Los Ríos. La policía ecuatoriana, con el apoyo de las autoridades de Colombia, capturó en Nariño a Giancarlos B. alias Quevedo, considerado un objetivo de interés penal y presunto líder de la estructura criminal Los Choneros AK-47. Según las investigaciones preliminares, alias Quevedo sería el encargado de planificar y dirigir acciones delictivas relacionadas con la ola de violencia en Los Ríos. Este delincuente es el encargado de enviar el armamento, los fusiles y droga hacia acá, hacia la provincia de Los Ríos, con el que se cometen los diferentes actos delincuenciales, sobre todo sicariato. La acción policial, encabezada por el ministro del Interior y el comandante de policía, se ejecutó luego de 6 meses de investigaciones y contó con el despliegue de 200 servidores policiales. Los uniformados ejecutaron 21 allanamientos en las provincias de Guayas, Los Ríos, Carchi y Manabí, que dejaron 15 detenidos en Ecuador. Además, intervinieron 4 centros de rehabilitación social, donde hemos neutralizado a los líderes, quienes tenían control financiero, logístico, células de sicariato y desarticulación. Las autoridades de seguridad señalaron que esta organización criminal estaría relacionada con al menos 21 homicidios en Los Ríos en el marco de la disputa entre grupos de delincuencia organizada por economías criminales. Esta operación es fundamental para asegurar la provincia, son quienes han estado liderando todas las muertes aquí en el sector.
Además fue capturado Robert M., también considerado un individuo de interés penal. Los antisociales registran antecedentes por tráfico de drogas, porte de armas, receptación, robo, extorsión, asesinato, entre otros delitos. Van a ser trasladadas todas a la cárcel del Encuentro para que ya no tengan comunicación y no puedan operar como lo estaban haciendo. Entre los indicios encontrados, 3 armas de fuego, alimentadoras, terminales móviles y sustancias sujetas a fiscalización. Iván Casamen, Noticias 7. En Ambato fue desarticulada una banda de delincuentes accesoristas. Hay 3 detenidos y se hizo el decomiso de objetos que prueban el delito. Tras varias semanas de seguimientos y trabajos de campo, agentes de la Policía Judicial de la subzona Tungurahua identificaron un inmueble que era utilizado presuntamente como centro de acopio de accesorios y autopartes de vehículos de diferentes marcas de dudosa procedencia. En el allanamiento encontraron 244 piezas de automotores que estaban a la venta. El personal especializado logró afectar la economía criminal de esta estructura delictiva, localizando una gran cantidad de autopartes y bienes accesorios que se encontraban reportados como robados. En la intervención además encontraron 4 cabinas de camión que no lograron justificar su procedencia. La policía informó que se desarticuló una banda delictiva dedicada al robo, acopio y venta de partes de vehículos que operaba en el sur de Ambato. El operativo se desarrolló entre las calles Villamil y Villa Orellana. En el allanamiento, 3 sospechosos fueron detenidos, todos ecuatorianos de 44, 43 y 22 años, quienes no registran antecedentes. Como resultado de un proceso investigativo sustentado en técnicas de gestión investigativa orientadas a contrarrestar los delitos que se efectúan directamente en el parque automotor y la seguridad ciudadana. Las autoridades señalaron que con este tipo de acciones buscan frenar el robo de accesorios, uno de los delitos que afecta a varios puntos de la ciudad de Ambato. Iván Casamen, Noticias 7. En el cuartel Modelo de Guayaquil se rindió homenaje a la memoria del policía Giancarlo Jaramillo, quien perdió la vida en un enfrentamiento con la delincuencia. Sus compañeros piden que este crimen no quede impune. El cabo segundo de policía Giancarlo Jaramillo fue asesinado a tiros en medio de una persecución en el sector de las Malvinas, en el suroeste de Guayaquil. Videos en redes sociales muestran el momento en el que ocurrió el crimen. Las balas le alcanzaron cuando el uniformado conducía un vehículo patrullero que chocó contra la pared de una vivienda y atropelló a un transeúnte que horas después murió. Mientras sus compañeros intentaban alcanzar a los sicarios que se movilizaban en una motocicleta, la persecución se originó luego de que la policía atendiera una alerta por sicariato. Tenemos algunos indicios que nos envían a ciertas líneas investigativas. Estamos realizando allanamientos, no hemos parado. Este hecho tiene que esclarecerse. Los restos del uniformado de 28 años de edad fueron velados en una capilla ardiente instalada en el cuartel Modelo de Guayaquil, rodeado de honores por parte de sus compañeros. Más tarde fueron trasladados hasta su tierra natal de Loja. Violencia criminal que apagó la vida de un joven servidor policial a puertas de su cumpleaños. Este próximo 18 de enero habría celebrado sus 29 años. Que no se quede impune la muerte de mi cuñado. Que mejor mueran los ladrones y no los policías. El comandante de la Zona 8, general Walter Villarruel, señaló que han desplegado todas las unidades investigativas y operativas necesarias para identificar y capturar a los responsables. En las próximas horas vamos a tener resultados positivos, esperemos que así sea. Y les vamos a buscar y les vamos a encontrar. La Policía Nacional activó el plan de recompensas para dar con los responsables de este crimen. Si tiene información relevante y verificable que permita identificar y ubicar a los culpables, llame gratis al 131. Iván Casamen, Noticias 7. El bloque de seguridad ejecutó un operativo masivo en varios puertos de Guayaquil. Los equipos policiales y de los militares realizaron allanamientos a los contenedores en busca de los objetos del delito.
Las unidades especiales de la policía y de las Fuerzas Armadas llegaron sorpresivamente a los puertos de Guayaquil, Naportec y TPG. Los ministros del Interior y de Defensa supervisaron las intervenciones para golpear de frente a las redes del narcotráfico. El día de ayer ya se capturó un contenedor que tenía pellets de madera que en su interior había cocaína. Las fuerzas de seguridad con equipos especiales y canes antidrogas realizaron allanamientos masivos de contenedores que muchas veces son contaminados con grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína. Estas operaciones por parte del bloque de seguridad van a continuar en los diferentes puertos del país. Vamos a llegar, como lo hemos hecho el día de hoy, de forma no anunciada. Un operativo para fortalecer la seguridad de los exportadores, así como de los trabajadores. Golpes que, de acuerdo a la estrategia del bloque de seguridad, serán sorpresivos en la noche, madrugada, con el objetivo de atacar las economías criminales. Estamos inspeccionando los camiones desde el ingreso y una vez acá adentro todos los contenedores en todas las diferentes etapas del proceso. Además, exhortaron a la comunidad a denunciar de manera reservada movimientos inusuales, presencia de personas armadas, movimiento de vehículos a las líneas 131 y 1800 delito. Nadie conoce en qué puerto vamos a trabajar, cuándo vamos a llegar y las operaciones que vamos a hacer. Esto es para precautelar la seguridad. El operativo abarcó también los exteriores de los puertos para fortalecer la presencia del Estado en sitios apetecidos por organizaciones narcocriminales. Iván Casamen, Noticias 7. En el cantón Putumayo de la provincia de Sucumbíos, la Brigada Militar de Selva 19 Napo descubrió y destruyó un sembrío de hoja de coca. Aseguran que el golpe a las finanzas del narcotráfico es importante. En una operación de reconocimiento y vigilancia fluvial sobre el río Putumayo, una patrulla militar identificó un área con vegetación característica de una plantación de hoja de coca. El sembrío estaba ubicado en el sector de Peña Colorada del cantón Putumayo, prácticamente en la línea de frontera con Colombia. Con una extensión de 1 hectárea, aproximadamente 10.000 plantas de 1.5 a 2 metros de alto. Tras el reconocimiento terrestre y confirmar la información entregada por inteligencia militar, procedieron a notificar a las autoridades competentes y a la destrucción del sembrío. Las plantas fueron erradicadas de raíz y luego incineradas. Estas acciones nos permiten seguir cumpliendo la misión encomendada por nuestro escalón superior y refuerzan nuestro compromiso de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, así como de preservar la integridad y soberanía de nuestro país. Estiman que destruyeron cerca de 10.000 plantas, afectando significativamente a la producción de sustancias catalogadas a fiscalización y a las finanzas ilegales de los grupos irregulares armados que operan en zona fronteriza. Operaciones como esta afectan directamente a la economía de las organizaciones criminales que actúan al margen de la ley y contribuyen a consolidar nuestra labor como ejército ecuatoriano. Trabajo limpio que acabó con un sembrío ilegal en territorio ecuatoriano. Iván Casamen, Noticias 7. La Fiscalía General del Estado y la Policía ejecutaron allanamientos en Guayaquil dentro del llamado caso Apagón. Se trata de una investigación por presunto peculado. Se allanó la empresa de José M., quien es sospechoso por presuntas irregularidades en la contratación de la energía eléctrica. La operación judicial recabó varios indicios para las respectivas investigaciones. Hablamos ahora de un accidente donde varios heridos y fallecidos produjo un múltiple accidente de tránsito en la provincia de Tungurahua. El siniestro también dejó múltiples destrozos a bienes públicos y privados. Un carro con la estructura desplomada, un vehículo de pasajeros con la parte trasera despedazada y un bus interprovincial impactado contra una vivienda. Ese fue el escenario que dejó el múltiple accidente de tránsito registrado en la ciudad de Ambato. El siniestro ocurrió a la altura del redondel terremoto la mañana de este 15 de enero. Testigos que estuvieron en el lugar relataron cómo se habría desarrollado el incidente entre los vehículos. Y atrás de bus ha estado viniendo ese automóvil verde que está hecho pedazos ahí. Le hace pedazos, le lleva, le bota ya medio redondel
y muere el acompañante del automóvil, y suerte que se salva el conductor del automóvil, está pero fierros hecho ahí. La casa afectada afortunadamente no se encontraba habitada al momento del accidente. El dueño expresó su malestar tras la sorpresa que le esperaba en su residencia. Sí, o sea, está botada la pared de mi casa y a ver si hay algún arreglo, eso esperamos, ¿no? Digo, gracias a Dios, porque en verdad yo en estos momentos estaba con suerte, porque el carro pasa el redondel y si llegaba recto iba para adentro, me botaba inclusive hasta la casa. 3 fallecidos y 7 heridos dejó la múltiple colisión, según un reporte actualizado del ECU 911. Este tipo de desgracia no es recurrente en el sector Totoras, pero sí la imprudencia de los conductores, señalan los moradores. Y hace 2 meses ocurrió aquí con un carrito de mi hija vuelta, que se le vino la baños de encima. Pues los buses siempre tienen la culpa que andan distraídos en los teléfonos. Hasta el sitio llegaron miembros de la policía y la unidad de gestión de riesgos para evaluar daños de infraestructura que también dejó el accidente. Mientras tanto, el CIAT investiga las causas exactas que provocaron este fatal suceso. Eric Barrera, Noticias 7. Mientras tanto, en el Consejo Metropolitano de Quito se analiza una posible ordenanza para el uso y control estratégico de las llamadas ciclovías. Lo hacen ante los incidentes viales en los que la violencia de algunos conductores amenaza a ciclistas y a peatones. Como fue mi caso cuando una moto se metió en contravía dentro de la ciclovía y en una vereda provocó que me cayera, volara, aterrizara todo a mi cara, tengo un diente partido, otro en proceso de que se me puede caer o hacerme un tratamiento, más todo el dolor. Es el testimonio de Amelia Viso, ciclista urbana, quien sobrevivió a un siniestro de tránsito que pudo ser evitado. Ella junto a otros ciclistas congregados sobre la avenida 6 de diciembre en el norte de Quito, reclaman a los conductores de vehículos respeto por la vida en las vías. A cuenta de que hay que pagarle la vida a la gente por una irresponsabilidad, por estar en el teléfono. Respeta la vida, porque puede estar mañana tú o un familiar. La falta de cultura de seguridad vial en la ciudadanía es lo que les preocupa a quienes utilizan la bicicleta como un medio de transporte sostenible. Los conductores no tienen empatía vial, pese a que tienen una licencia para conducir, y en la ley de tránsito dice que deben respetar el 1,50 m de distancia con un ciclista. Es lo que expresa Carlos Caluqui, director del movimiento Invasión Ciclovía. La concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Analía Ledesma, manifiesta que trabaja en una ordenanza enfocada en la planificación estratégica de las ciclovías, infraestructura dotada por el municipio para promover el uso de las bicicletas. Estamos viendo que hay muchas bicis donde no hay ciclovías y al contrario también hay muchas ciclovías donde no están las bicicletas, ni los scooters, ni las patinetas, pues es porque existe una carencia de planificación estratégica de los sectores puntuales donde tienen que estar las ciclovías. La capital tiene 131 kilómetros de ciclovías urbanas repartidas entre el norte, centro, sur y los valles. Aproximadamente 3,000 personas se movilizan en bicicleta a diario en Quito. Es por eso que esta propuesta analiza ejes longitudinales que son los más interesantes para que se conduzcan los ciclistas de norte a sur y ciertos ejes transversales importantes. Anaís Estrada, Noticias 7. Avanza la rehabilitación vial en la avenida Osvaldo Guayasamil e Interoceánica a la altura de un centro comercial en Cumbayá. Los trabajos tomarían unos 40 días más, por lo cual se gestiona el uso de las vías alternas como la llamada Ruta Viva. Imágenes aéreas de dron muestran los trabajos de rehabilitación vial que se efectúan desde el pasado 2 de enero en la avenida Osvaldo Guayasamín, avenida Interoceánica, en el tramo del pasaje El Valle hasta el redondel del escalón Lumbicí, a la altura del centro comercial Escala Shopping, en Cumbayá, parroquia rural de Quito. Maquinaria del municipio avanza con la obra en la calzada en sentido Valles-Quito. La intervención comprende al menos 2 kilómetros. En el carril habilitado, el tránsito transcurre con normalidad, mientras que los conductores de vehículos particulares con dirección a la capital utilizan vías alternas. Desde el sector de Tumbaco hacia Cumbayá tienen que dirigirse por la avenida Osvaldo Guayasamín, posterior a la calle Florencia, Miguel Ángel, si desean bajar al paseo al centro
Centro Comercial Escala, bajan la calle Siena. También tenemos otro desvío sobre la calle Orellana, que conecta justamente por la parte de atrás del Parque de Tumbaco, suben la Orellana, salen al sector de la Cervecería Nacional hacia el Parque de Cumbaya. La Ruta Viva es otra alternativa para la circulación de los vehículos que intentan llegar hasta Quito desde Cumbayá, Tumbaco, Puembo y otros valles orientales. En horas pico, el tráfico se torna más pesado que lo habitual. El flujo mayor de vehículos es en la Ruta Viva hacia Quito. En la tarde es al contrario, pero igual tenemos personal gestionando justamente todo el día. A partir del 22 de enero, los trabajos en la avenida Osvaldo Guayasamín e Interoceánica se trasladarán a la calzada en sentido Quito-Valles. Se estima la obra total concluye en 40 días, pues la intervención se realiza en jornada extendida diurna y nocturna, que incluye fines de semana y feriados. Con imágenes de dron de Byron Espinosa, Anaís Estrada, Noticias 7. La temporada lluviosa en el Ecuador será más intensa desde mediados del próximo mes hasta abril de este mismo año. Los técnicos también advierten que aguajes van a coincidir con el Carnaval y con la Semana Santa. Las lluvias serán una constante en nuestro país, de acuerdo al oceanógrafo Franklin Ormaza, quien en una entrevista para Noticias 7 Matinal enfatizó que la época invernal se prolongaría hasta abril. Uno de los picos con más aguaceros sería a mediados de febrero. Esto debido al fenómeno de la Niña, cuya incidencia en la Amazonía repercute en el resto de nuestro territorio. Tendremos lluvias importantes, por no decir aguaceros grandes, que el cielo de Loja, el cielo de Cuenca se está cayendo. Entonces, con seguridad, las lluvias van a seguir. El pronóstico de lluvias continuas y de gran intensidad descarta, según Franklin Ormaza, la posibilidad de que la falta de agua ocasione apagones. Que las lluvias van a continuar más o menos con el mismo ritmo. Ya, por favor, dejémonos de preocupar por la cantidad de lluvia. Ojo, que respecto a la naturaleza, está generosa con nosotros. Ya depende de nosotros cómo manejemos los embalses, cómo manejemos las hidroeléctricas. Enfatizando que la previsión de las condiciones climáticas podría ayudar a los gobiernos locales para prever un invierno intenso, en especial en aquellos puntos propensos a movimientos en masa e inundaciones. La lluvia de hace atrás 20 años ahora produce mucho más daños que antes. ¿Por qué razón? Por la extremada deforestación, por la extensión de la pavimentación de las ciudades, en canales tapados, mal mantenimiento de las alcantarillas, ocupación de suelos que no deben ser ocupados. En tanto, el incremento de la temperatura del mar durante el año provocará aguajes. Algunos coincidirían con los próximos feriados. Los aguajes ocurren con el feriado de Carnaval, ocurren con el feriado de Semana Santa. Así que debemos tener mucho cuidado. Los expertos no descartan que entre febrero y abril puedan existir algunos días sin lluvia, propios de las condiciones de un veranillo. Sin embargo, esperan un invierno muy lluvioso. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Cambiamos de tema. Gabriela Rivadeneira asumirá la presidencia de la Revolución Ciudadana este sábado 17 de enero en reemplazo de Luisa González, pues Rivadeneira es la única candidata inscrita. Analistas consideran que es una figura que representa la década correísta, cuestionada por el manejo de la política y los casos de corrupción. Desde el pasado martes, Gabriela Rivadeneira regresó a Ecuador después de vivir en México autoexiliada por 6 años. Nunca tuvo procesos judiciales pendientes y su salida del país fue voluntaria. Ella regresa para ser la futura presidenta de la Revolución Ciudadana, pues es la única candidata inscrita para la Convención Nacional que se realizará este sábado 17 y domingo 18 de enero en Manta. Sin embargo, Rivadeneira no es un rostro nuevo en el correísmo. De hecho, desde el 2009 ha ocupado cargos públicos cobijado por el entonces Alianza País, hasta que en 2013 llegó a ser la presidenta de la Asamblea Nacional, recordada por sus frases en pro del socialismo del siglo XXI. Hay que virar la tortilla, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Durante su periodo como titular del Legislativo fue cuestionada, por ejemplo, por defender la tabla de consumo de drogas y por impulsar reformas constitucionales para autorizar la reelección indefinida cuando Correa era presidente, entre otros. Porque fue la presidenta de la Asamblea, fue la que manejó la agenda legislativa, ¿sí? Y esa agenda legislativa que inclusive se utilizó para perseguir.
para hacer persecución política. Según el analista político Esteban Ron, Rivadeneira representa la época dura del correísmo, cuestionado por casos de corrupción y escándalos de todo tipo. Viene del espectro de que correísmo es igual a negativo, la narrativa de que correísmo es igual a delincuencia, de que correísmo es igual a corrupción, de que correísmo es igual a narco. O sea, ella viene en un momento difícil. Ron también cuestiona que en la Revolución Ciudadana y en otros partidos políticos no exista una renovación generacional que permita formar nuevos rostros. Al contrario, lo que sucedería es la existencia de pequeños líderes que más que unir al movimiento, lo dividen. Se empieza a atomizar y tienes una dispersión de poder y eso hace que tengas un montón de peleas o rencillas internas. Al parecer ya todo está acordado. Ella misma publicó una foto con Luisa González que le entregará el cargo. Más de 14,000 militantes están habilitados para votar por la única candidata. Edison Saavedra, Noticias 7. Estamos observando imágenes en la vía Daules, cerca de la entrada de la ciudad de Guayaquil, por la penitenciaría, a la altura de la penitenciaría, exactamente en el kilómetro 16,5. Hace aproximadamente un poco más de una hora, la vía se cerró por el hallazgo de un objeto sospechoso en el ingreso del recinto penitenciario. Varias unidades especializadas realizaron inmediatamente una detonación controlada como una medida preventiva. Se ejecutaron los cierres para evitar incidentes, pero ya a esta hora está habilitada la vía Adaule tras esta detonación que informamos, detonación controlada de un presunto artefacto explosivo que fue encontrado afuera de la cárcel de Guayaquil, en la penitenciaría, afuera, a la altura de la penitenciaría, en el kilómetro 16,5 en la vía Adaule. Las noticias del mundo. La convulsión en Irán bajó de tono con el anuncio de Donald Trump de que la matanza ha cesado, lo cual abre un espacio para verificar las más de 3.400 muertes y aparentemente buscar una salida a esa crisis de características de tragedia. La ONG Iran Human Rights elevó a 3.428 las muertes tras 18 días de protestas contra el alto costo de la vida y que ahora amenaza al gobierno teocrático de Ali Khamenei. El trágico saldo incluye a un centenar de guardias revolucionarios a quienes el ayatolá llama mártires. A eso se suman unos 10.000 detenidos, varios condenados a muerte, pero cuyas ejecuciones están suspendidas, según confirmó el canciller iraní Abbas Araghchi. La empresa del magnate estadounidense Elon Musk ha introducido islas de internet gratuito, lo cual permite conocer la atroz represión que llegó al uso de ametralladoras de guerra en ciudades como Karaj y Rash. Pero el cruce de amenazas bélicas entre Washington y Teherán parece haber frenado a sus autores y Donald Trump hoy declaró que la matanza ha cesado. Muchos se preguntan si será un respiro para tomar más fuerzas o hallar una salida. Félix Narváez, Noticias 7. Hace poco más de una hora duró la reunión almuerzo de Donald Trump con la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien al final dijo: contamos con el presidente para la libertad de Venezuela. El esperado encuentro en la Casa Blanca fue discreto, sin protocolo, cordial y marcado por el pragmatismo de Trump, quien considera a Machado una voz notable y valiente, pero sin apoyo necesario para liderar al país. La portavoz estadounidense Karoline Leavitt reiteró el compromiso con la transición sin descartar futuras elecciones en Venezuela y sin mencionar un calendario. Corina Machado habría entregado una réplica del Premio Nobel de la Paz adjudicado a ella y que el presidente Trump lo quería para él. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó que visitará a su colega Donald Trump en Washington el 3 de febrero próximo y que el tema del narcotráfico será determinante en esa conversación.
Ambos presidentes coinciden en que hablar por teléfono les hizo bien para bajar las tensiones que a ratos parecían desbordarse cuando Trump amenazó con acciones militares en Colombia. Con miras a la visita de Petro, el ministro de Defensa colombiano hoy visita a funcionarios en Washington para convencerlos que su país, Colombia, sí colabora con la lucha internacional contra el narcotráfico. Fuentes judiciales revelaron que el Ministerio Público Español investiga al cantante Julio Iglesias por denuncias de acoso y agresión sexual contra 2 de sus ex empleadas. Según indagaciones de la prensa y que son parte de la denuncia, el artista de 77 años habría incurrido en esos delitos en sus residencias de República Dominicana, Bahamas y España. Los relatos detallan agresiones y violaciones íntimas. Julio Iglesias no ha respondido a los requerimientos periodísticos que desarrollan las denuncias de las 2 ex empleadas, una ama de casa y la otra fisioterapeuta.